amigos, qué gusto volver a compartir junto a ustedes una nueva emisión del programa Entrevista de Cubavisión Internacional. Hoy queremos responder a las siguientes interrogantes. ¿Cuánto protegen los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 a las personas con discapacidad? ¿Cuál es la experiencia cubana? Para ello vamos a conversar hoy con la máster en Ciencias Danay Díaz Pérez, socióloga y profesora auxiliar de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Bienvenida al programa y a Cubavisión Internacional. Muchas gracias. Qué mejor que estar en este lugar, en la Quinta de los Molinos, para hablar de discapacidad y de inclusión. Gracias por la invitación. Danay, ¿por qué un día para la discapacidad? ¿Por qué un día mundial para la discapacidad? Bueno, desde el año 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 3 de diciembre como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, a modo de sensibilización, de lograr una mayor inclusión de estas personas en la sociedad, de que se eliminen las barreras que atentan contra la autonomía de estas personas, que la población conozca más sobre la discapacidad, sobre las vivencias de estas personas, de sus familias. Y bueno, desde 1992 se celebra esta fecha a nivel internacional. ¿Y qué nuevas oportunidades se abrieron con la Convención de 2006 y la inclusión de las personas con discapacidad en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030? Bueno, antes de la Convención del 2006 debo hablar de un instrumento jurídico a nivel regional en América Latina, que fue la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, que fue en el año 1999. Y por supuesto Cuba es firmante de todos estos instrumentos, también de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene un carácter vinculante, que quiere decir que todos los países que lo firman deben rendir cuentas sobre cómo protegen los derechos de las personas con discapacidad ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. ¿Y cuál es la realidad actual del planeta en este sentido? Ahora mismo, el último informe de la Organización Mundial de la Salud, que ya está un poco obsoleto porque es del 2011, declaraba que aproximadamente el 15% de la población mundial tenía algún tipo de discapacidad con una tendencia al incremento. Y hay una relación muy estrecha entre discapacidad y pobreza, porque el 80% de estas personas viven en condiciones de pobreza, viven en condiciones de marginalidad. En otros países no tienen muchos acceso a servicios de salud, a servicios de educación, y eso se traduce después en que no pueden acceder al empleo y es una pérdida de ingresos para el hogar, para las familias, porque también muchos de estos familiares tienen que dedicarse después al cuidado de estas personas. ¿Y por qué esa relación tan estrecha entre pobreza y discapacidad? Por esto mismo que te comentaba, porque hay barreras para acceder a servicios de salud, donde puedan rehabilitarse, donde puedan llevar una vida autónoma. Tendría que ver también con la gestión gubernamental y las políticas dedicadas a ellos, las políticas públicas. Sí, tiene mucho que ver porque primeramente no todas las discapacidades son de nacimiento, hay discapacidades que son adquiridas y son productos de guerras, de malnutrición, de crisis ambientales, de crisis sanitarias y las políticas públicas deben atender no solamente su atención, sino cómo prevenir estos factores que desembocan en una discapacidad. Danay, anterior a 1992 ya en Cuba existían políticas de atención a las personas con discapacidad y estaban creadas muchas de las asociaciones que hoy funcionan. ¿Qué se había propuesto el país en materia de derechos y bienestar para estas personas? Sí, hay que hablar que la década de los 90 fue bastante activa en temas de políticas, porque incluso en el 95 se crea el primer Plan de Acción Nacional para la Atención a las Personas con Discapacidad, que estos planes tenían una frecuencia quinquenal y que abordaban diferentes ámbitos de la vida cotidiana de estas personas: educación, salud, empleo, vida comunitaria, cultura, deporte. Luego en los años 2000 también coincidente con la batalla de ideas, hay muchos programas de atención a esta población fundamentadas por investigaciones científicas que tuvieron un alcance nacional. Fueron censados todos los hogares donde vivía al menos una persona con discapacidad y esto sirvió, los resultados de estos estudios que abordaban dimensiones genéticas, sociales, psicopedagógicas, sirvieron de fundamento
para la realización de políticas y, por ejemplo, a inicios de los 2000 hubo más de 50 programas dedicados a las personas con discapacidad. Sin embargo, como bien decías, no empieza a partir de la década de los 90. El propio triunfo de la revolución, sus políticas sociales, también beneficiaron a esta población desde ámbitos como la salud, la educación. La educación especial, por ejemplo, se desarrolla desde la década de los 60. Y todos los avances tecnológicos en materia de salud también significaban avances para prevenir la discapacidad, para atender a estas personas. Luego, en los años 70, se crean las 3 primeras asociaciones de personas con discapacidad: la Asociación Nacional de Ciegos, la Asociación Nacional de Sordos de Cuba, la Asociación Cubana de Limitados Físico-Motores, y este año, en el 2023, se crea la Asociación Cubana de Personas en Situación de Discapacidad Intelectual, que fue una demanda, en respuesta a la demanda de muchas madres, de muchos familiares que desde décadas estaban exigiendo una asociación que representara a este tipo de discapacidad intelectual, que suele ser incluso invisibilizada también en las políticas públicas. ¿Y se puede hablar ya de acciones y resultados de esta asociación, de acciones que ya puedan verse? Están creando sus propios espacios en los territorios a nivel provincial. Ya en cada provincia se están organizando las madres para crear estas asociaciones a nivel territorial en las provincias, en los municipios, con una estructura muy similar a las demás. Y tengo que hacer énfasis también cuando hablo de madres, porque es la figura femenina la que más se ha encargado del cuidado de estas personas. Los estudios revelan que muchas veces los padres abandonan, aún desde el primer momento que saben que su hijo viene con discapacidad, y es la figura femenina, principalmente las madres, las tías, las abuelas, quienes se encargan de los cuidados de estas personas con discapacidad. Personas con discapacidad intelectual que mientras están en el sistema educativo son más visibles, pero una vez que cumplen los 18 años y no se logran insertar en un empleo, pues esto constituye un reto para las familias, porque hay muchas madres profesionales que han tenido que dejar sus empleos para dedicarse al cuidado de estas personas, u otro familiar también debe dejar de trabajar para dedicarse a su cuidado. No hay centros ocupacionales, no hay centros donde estas personas puedan pasar su estancia en el día para que los familiares puedan trabajar. Y además de crear esta asociación, es otra de las grandes demandas de estas madres que tengan espacios como este mismo de la Quinta de los Molinos, que es un espacio muy novedoso, muy avanzado en la inclusión laboral de personas con discapacidad. Está también otro proyecto en la provincia de Granma, en 2 municipios específicamente, en Bayamo y en Bartolomé Mazó, donde se ha intencionado la inclusión laboral de estas personas. Y te puedo decir que en contextos rurales, estas personas suelen ser hasta escondidas por sus familias, porque se avergüenzan, porque no los sacan a espacios de participación, a espacios comunitarios. Y muchas veces los proyectos comunitarios tratan primeramente de concientizar a esas familias, a estas personas de que sí, de que pueden participar, y luego se les capacitó, se les orientó, incluso se fueron insertados hasta en formas de gestión no estatal, en cooperativas, en negocios privados y en diferentes oficios, lo mismo costura, peluquería, barbería, tornería, y ya ellos hoy tienen su empleo en la provincia de Granma. Yo creo que también hay que hacer un poco más de conciencia con todos estos actores económicos, porque el Código de Trabajo no obliga a los empleadores a contratar personas con discapacidad. En otros países hay políticas, hay sistemas de cuotas donde se le exige, por ejemplo, a las empresas estatales un % de personas con discapacidad empleadas, y a las empresas privadas también. Cuba todavía no exige esos sistemas de cuota y queda a la voluntad del empleador. O sea, si el empleador quiere contratar a una persona con discapacidad, que muchos de los que están empleados es porque son familiares, lo hace, pero si no, no está en ninguna obligación de contratar a una persona con discapacidad. Y es importante visibilizarlos en espacios, en el empleo estatal, pero también en las MIPYMES, en las cooperativas, en los trabajos por cuenta propia, que sean trabajadores y que sean protegidos, que tengan sus adaptaciones, sus ajustes razonables en estos espacios laborales. Los resultados de estos estudios confirmaron que la mayor parte de la población con discapacidad era discapacidad intelectual. ¿Qué podemos decir de eso? Bueno, a inicios de los 2000, en estos estudios,
arrojaban que un 3% de la población cubana tenía algún tipo de discapacidad y la que más predominaba era la discapacidad intelectual. Luego el Censo de Población y Viviendas del 2012 fue el primer censo en Cuba que abordó los temas de discapacidad, pero desde variables muy tradicionales como el sexo, la edad, el territorio, la ocupación de estas personas. Sin embargo, a nivel regional se considera que Cuba tiene estadísticas todavía poco refinadas con relación a la discapacidad. Cuba debe trabajar más el tema de las estadísticas, porque el censo del 2012 ya tiene más de 10 años. Actualmente se considera que la población con discapacidad haya aumentado por el propio envejecimiento poblacional, pero las estadísticas están muy sectorializadas. Hay estadísticas de salud pública, estadísticas de las asociaciones, estadísticas de educación, pero un sistema integral de estadísticas todavía no tenemos. Bueno, Dana, y te propongo hacer una primera pausa en nuestra conversación del programa de entrevista y en breve estamos de vuelta. Las personas en situación de discapacidad tienen derecho a una vida familiar digna e independiente. Estamos de regreso en el programa Entrevista de Cubavisión Internacional y retomamos la conversación con la profesora Danay Díaz Pérez de Flaxo, Cuba, y estamos conversando sobre las experiencias de casa de Cuba, donde a partir del 2019 surgieron nuevas políticas inclusivas de accesibilidad. ¿A qué nos referimos? ¿Van más allá del enfoque asistencialista? Bueno, tengo que hablar que el último Plan de Acción Nacional de Atención a las Personas con Discapacidad perdió la vigencia en el 2010 y a partir de ahí no se actualizaron más estos planes. Y el contexto cubano cambió, vinieron todos los lineamientos de actualización del modelo económico y social de Cuba y aunque fue un periodo de impas y los funcionarios decían que se seguían rigiendo por ese último plan, el contexto cambió y tenían que cambiar también las políticas. Si bien los primeros lineamientos abordaron la discapacidad, fue de una manera superficial, no se profundizó, y ya con la Constitución de la República de Cuba en el 2019 se ve un cambio de paradigma a la hora de abordar la discapacidad, más enfocado hacia ese modelo social y de derechos que aspiramos para estas personas. Incluso la terminología cambió, la Constitución habla de personas en situación de discapacidad, no solamente centrándose en las limitaciones de estas personas, sino en todos los factores sociales que obstaculizan, que limitan su desarrollo y su inclusión en la sociedad. Y por primera vez se reconoce la discriminación por discapacidad, que la anterior Constitución no la reconocía, esta la reconoce y habla de la responsabilidad del Estado y las familias para atender a esta población. También en el 2021 está el Acuerdo 9040 del Consejo de Ministros, que se plantea una reestructuración de la atención a esta población a partir de una rendición de cuentas que hizo Cuba ante la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, cuáles se cumplían, cuáles no se cumplían aún. Y este Acuerdo 9040 fue una respuesta a exigencias, a requisitos que demandaba la ONU. Hay otras políticas que, si bien el centro no es la discapacidad,
lo abordan de una manera transversal, como puede ser el Programa Nacional de Adelanto para las Mujeres, el Programa Nacional de Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial. Incluso la recién aprobada política de atención a la niñez, la juventud y la adolescencia también. También la política de prevención social y atención a situaciones de vulnerabilidad. Y hay una intención de que, aunque estas políticas abordan otras poblaciones, pues tener en cuenta, considerar qué pasa con una mujer con discapacidad, qué pasa cuando se interseccionan varios ejes de exclusión, como el género, el color de la piel, el territorio, la discapacidad, que provocan múltiples desventajas, múltiples discriminaciones. Precisamente, usted hablaba sobre la Constitución y la discriminación. ¿Qué importancia tiene esa inclusión de la discriminación a personas con discapacidad en la Constitución? Bueno, primero se visibiliza que hay prácticas discriminatorias hacia estas personas y la sociedad, yo creo que tiene que ganar un poco más en cultura sobre la discapacidad. Hay personas que pueden ser discriminadas, que pueden estar en desventaja, por ejemplo, a la hora de optar por un empleo. Cuando vienen dos personas, una con discapacidad y una sin discapacidad, y hay que hacer ajustes razonables o adaptaciones para esa persona con discapacidad, pues sencillamente ese empleado puede optar por la persona que menos inversión le traiga. Hay personas en silla de ruedas que cuando comienzan a trabajar hay que hacer adaptaciones, por ejemplo, de poner una puerta más ancha o de hacer una rampa, de crear espacios accesibles, y muchas veces se justifica la falta de recursos para hacer estas adaptaciones y sencillamente las personas con este tipo de discapacidades se encuentran en posiciones desventajosas. En el caso de la discapacidad auditiva, que necesitan de un intérprete, hay incluso estudios que revelan cómo hay desigualdades en el acceso a la educación superior, cómo predominan algunos tipos de discapacidad como puede ser la visual, la física. Sin embargo, en las universidades no se ven personas con discapacidad auditiva. Y en el caso de la discapacidad intelectual suele ser muy invisibilizada, muy discriminada, porque aparentemente estas personas no tienen intelecto, muchas veces no tienen ni voz ni voto en las familias, ni siquiera en los espacios de participación. Y bueno, la creación de esta asociación responde a esas demandas de los familiares de que se les reconozca, de que se les escuche su voz, de que ellos también puedan asociarse. Hablábamos de las madres, de las mujeres que realizan la función de cuidadoras. ¿Las políticas actuales las incluyen? ¿Es necesaria una visión de género, una mirada de género? Con el tema de los cuidados, yo creo que se ha venido visibilizando más, incluso ahora se está haciendo un sistema integral de cuidados, pero yo creo que las políticas deben ser un poco más integrales, porque tenemos políticas muy sectoriales, políticas de educación, políticas de salud, políticas de empleo, pero esta mirada integral de la discapacidad que incluye a su familia, yo creo que es necesaria y todavía no la tenemos, porque hay que pensar en la persona con discapacidad y en el entorno que les rodea, en su familia, en cómo cambia la dinámica familiar. En la familia donde hay personas con discapacidad, el gasto social y económico es más alto, porque muchas veces tienen que comprar medicamentos, tienen que acceder a servicios. El mismo tema de los proyectos comunitarios. Hay familias que pueden acceder aquí a la Quinta de los Molinos, pero si una familia vive en Guanabacoa, ¿cómo llega hasta aquí? Muchas veces ellos no pueden, en dependencia del tipo de discapacidad, o no pueden montarse en una guagua, o no tienen medios de transporte propios, y a la hora de nosotros interactuar con ellos en las entrevistas, pues uno de los resultados que nos salen es eso, la imposibilidad de llegar a determinados espacios comunitarios por la distancia, por los problemas de movilidad, por los horarios, porque coincide con horarios laborales, y es un reto y un desafío también. Todavía en la ciudad tenemos muchos más proyectos comunitarios, hay otras provincias que también los tienen, pero hay que llegar a entornos rurales, hay que llegar a contextos más alejados, más distanciados, donde estas personas suelen ser invisibilizadas y suelen ser hasta escondidas. El Código de la Familia que aprobó Cuba hace muy poco tiempo también hizo referencia a las personas con discapacidad. El Código de las Familias fue una norma jurídica que avanzó mucho en este modelo social y de derechos de las personas con discapacidad. Y no solamente de ellos, sino también de sus cuidadores. Hay un capítulo referido específicamente a las personas con discapacidad, a la protección de sus derechos, a los derechos de tener una vida digna, con autonomía, derecho a la alimentación, a la no violencia. Y también hay otro capítulo dedicado específicamente a las personas cuidadoras.
¿Y cuánto ha avanzado Cuba en la participación plena y efectiva de las personas con discapacidad en la vida social como la concibe la Agenda 2030? Bueno, Cuba en esos planes de acción nacional de atención a las personas con discapacidad establecía diferentes ámbitos que debían responder a las necesidades de estas personas, desde la cultura. Las instituciones tienen que ser accesibles, ya sea física, de manera informativa, de manera que tenga que ver también con todo lo digital. Deben tener accesibilidad para estas personas. Los servicios culturales deben tener adecuaciones para estas personas. Y existen, lo que más se ha visto ha sido las bibliotecas, la red de bibliotecas que tienen sus salas para atender personas con discapacidad, donde se han traducido muchos libros al braille, donde se han grabado podcasts con libros para las personas invidentes. Y desde el deporte, por ejemplo, el Instituto Nacional de Deporte y Recreación tiene un programa para atender a los atletas con discapacidad y llevarlos a eventos nacionales, internacionales. Recientemente se terminaron los Juegos para Panamericanos, donde Cuba ha tenido varias medallas en ese sentido. En el caso, por ejemplo, de la movilidad, nosotros desde FLALSO hemos acompañado la Dirección General de Transporte de La Habana en un proyecto que se llama Neomovilidad y tiene que ver con todo lo que sea de reducir emisiones al medio ambiente a través de transportes y de energías limpias, y se ha transversalizado el tema de género, de edad, pero también la discapacidad, para que cada proyecto de transporte, cada política responda y considere las necesidades y las características de estas personas. Por ejemplo, la movilidad eléctrica, que es algo por lo que se apuesta ahora. La movilidad eléctrica es un desafío para las personas ciegas, porque apenas hacen ruido, porque no sienten cuando se acerca un ómnibus eléctrico, una moto eléctrica. El tema del ciclismo ahora, de la bicicleta, que se incentiva el uso en la ciudad. Bueno, las personas sordas, las personas con discapacidad auditiva, en los espacios de participación que hemos tenido con ellos, reclaman un identificador, porque pueden ir en bicicleta o en bicitaxi y las personas no saben. En la vía los hemos visto incluso con unos chalecos que por detrás tienen un cartel que dice soy una persona sorda, respétame, o algo así. Claro, porque si comete cualquier infracción o cualquier vehículo lo quiere adelantar y le toca el claxon, la persona evidentemente no lo va a oír. Y entonces se han visto situaciones en que usted es sordo. Bueno, claro que es sordo, por eso la importancia del identificador para que los conductores tengan más cuidado al transitar y al ver estas personas. En el caso usted nos hablaba de la accesibilidad. ¿Cuánto pueden ayudar las nuevas tecnologías a esta accesibilidad de las personas con discapacidad? Bueno, en Cuba los Joven Club de Computación han tenido también como propósito incentivar la inclusión digital de niños, de niñas, de jóvenes con discapacidad a través de las tecnologías y del uso de tecnología. Por supuesto que hay adaptaciones tecnológicas que facilitan mucho la vida de estas personas. Hay lectores de pantalla para personas invidentes, hay teclados también que los ayudan con ciertos sensores para que puedan escribir normalmente en la computadora. La tecnología ha avanzado mucho y los ha apoyado para que puedan desempeñar sus trabajos, sus profesiones de una manera mucho más accesible. La accesibilidad y la inclusión de las personas con discapacidad son derechos fundamentales partiendo de esa premisa. ¿Qué desafíos tiene Cuba en ese sentido? ¿Dónde aún más deben concientizar los medios, los ciudadanos? Bueno, yo creo que Cuba debe seguir avanzando hacia ese modelo social y de derechos que los considere como sujetos de derechos y no como personas incapaces a las que hay que ayudar, a las que hay que asistenciar. Hay que garantizar una serie de apoyos, de adaptaciones, de adecuaciones, pero siempre poniendo a la persona en el centro como sujeto de derechos. Y desde la academia, por supuesto, hay que seguir incentivando la investigación social sobre discapacidad. En este sentido nos golpea mucho el tema de las estadísticas, porque sin estadísticas, sin datos sobre esta población de manera general, pues es muy difícil hacer investigación social y es muy difícil diseñar políticas integrales que atiendan a esta población. Hemos hecho estudios de casos, estudios muy particulares en territorios, sobre todo de aquí de La Habana, también hay estudios en otras provincias del país, pero necesitamos un sistema estadístico mucho más potente, mucho más fuerte con información. En el caso de los medios, ayudaría mucho a sensibilizar sobre estas personas, cómo vivencian la discapacidad, cómo la construyen,
sus experiencias, las experiencias de sus familias, porque a veces se tienden a reflejar, incluso en los audiovisuales, como personas o que no pueden hacer algo o como personas que son superhéroes por haber llegado a tener un empleo o por haber llegado a desempeñarse en un oficio, y son personas como el resto de la población que necesitamos ver sus vivencias más cotidianas, más naturales, reflejar sus dinámicas. Yo creo que la población cubana tiene que ganar más cultura sobre la discapacidad, sobre sus derechos, sobre la accesibilidad, que no se vea como un favor, que estoy haciéndole un favor a una persona, sino son sus derechos para participar plenamente en todos los ámbitos de la vida social. Y en los espacios, porque espacios están creados para ellos. Bueno, muchísimas gracias, Danay, por esta conversación con Cubavisión Internacional. Gracias a ustedes. Y a ustedes los invito a continuar con nuestra señal.